Entonces, el tema de cinemática. Cinemática 1. Muy bien, empezamos entonces con el tema de cinemática 1. Bueno, empezamos aquí con esa nube, viendo la situación. Entonces, podemos decirles, entonces, jóvenes, podemos hacer algunas definiciones, ¿ya? Vamos a hacer algunas definiciones. Primero, la definición de cinemática. ¿Qué será la cinemática? Es parte de la mecánica, ¿no? Es parte de la mecánica que estudia, ¿no? Que se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas que lo originan. Quiere decir que este tema, cinemática, estudia exclusivamente, únicamente el movimiento de los cuerpos. No le interesan las causas. En palabras más simples, quiere decir que la cinemática solo analiza la geometría del movimiento. Vamos con dos ejemplos para que entiendas. Por ejemplo, a ver, ahí tenemos el gráfico y te pueden preguntar, ¿por qué se mueve la moto? Entonces, para contestar esta pregunta, la cinemática no va a poder, porque eso no hace la cinemática. No estudia las causas que lo originan. Otro tema de la física te puede explicar eso. Entonces, pero si tú estudias cinemática, no vas a poder contestar esta pregunta. ¿Por qué se mueve la moto? Entonces, con tu conocimiento de cinemática vas a decir, no sé. En cambio, si la pregunta fuera otro, ¿cuál es la trayectoria de la moto? Eso sí podrías contestar con tu cinemática. Entonces tú dirás, por ejemplo, la trayectoria es una curva, ¿no? El camino es una curva. Pues ahí sí vas a poder contestar. Con cinemática sí vas a poder contestar. Pues la trayectoria es una trayectoria curvilínea. ¿Ves? Muy bien, entonces ya, esperando que con estos dos ejemplitos esté claro qué estudia la cinemática, entonces vamos a ver, ya que la cinemática estudia exclusivamente y únicamente el movimiento, pues hay que ver qué es movimiento. Entonces, ¿qué es movimiento mecánico? Usted sabe que el movimiento es cambio continuo de posición. El movimiento mecánico es el cambio continuo de posición que experimenta un cuerpo. ¿Respecto a qué? Respecto a un denominado cuerpo de referencia, ¿no? Respecto a otro denominado cuerpo de referencia u observador. Va a depender de eso. Usted ya sabe más o menos, pero de manera rápida igual te hago el ejemplo. Imagínate que tú tienes un avión en un avión y vas a soltar un objeto de ese avión. Si tú sueltas un objeto de ese avión, si el observador está en el avión, él va a observar movimiento de caída libre. Pero si el observador está fuera del avión, él va a observar que el objeto está cayendo de esta forma. Así. La trayectoria va a ser una semiparábola. Profesor, ¿cuál de ellos está bien? Los dos está bien. Sino que este es un análisis respecto a este observador que está en el avión. Y esto es un análisis respecto al observador que está fuera del avión. Entonces, para ver cómo es la posición, la trayectoria y todo, hay que ver importantes el observador, Muy bien. Entonces, no te olvides, cambio de posición, en resumen, es, ¿no? Cuando un cuerpo, ¿no? Cambia de posición respecto a un observador. Eso sería movimiento mecánico. Estaba en una posición, ahora está en otra posición. Ahora vamos a hablar, como ya hemos definido lo que es movimiento mecánico, ahora los elementos del movimiento mecánico. ¿Cuáles son? Tenemos, ahí está,
el sistema de referencia X y Y, ahí está, Y y X. Ese sistema de referencia se llama sistema de coordenadas. Bueno, sistema de coordenadas cartesianas. Este sistema de coordenadas cartesianas tiene que tener un cronómetro o un reloj, ¿no? Un cronómetro, un reloj. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener este sistema de coordenadas, aparte de tener cronómetro y reloj? Tiene que tener el observador. Tiene que haber el observador. Ahí está. Y el observador se ubica en el punto 00. Observador o cuerpo de referencia. Y todos estos tres componentes se llama sistema de referencia. Esos tres se llama sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, el sistema de referencia, ahora vamos a analizar el cuerpo en sí, ¿ya? Vamos a analizar el móvil acá. Tenemos, ahí está, otro personaje que va a generar el movimiento. Este es el observador, este es el móvil es la pelotita. Debido al golpe, eso va a ser su movimiento. Entonces, la pelotita es el móvil. Entonces, en este punto, esto será el punto de partida entonces. Y en el punto de partida se da el tiempo inicial, ¿no? Ahí está el punto de partida donde se da el tiempo inicial. Este tiempo inicial podemos llamarle tiempo A. Muy bien. Entonces, este camino que ha recorrido la pelota se llama trayectoria. El camino que ha recorrido la pelota se llama trayectoria. Y luego, aquí al final, va a haber un tiempo final donde ha terminado. Entonces, esto será el punto de llegada, ¿sí o no? Ya está. Bueno, ahí está. Acá el reloj va a ser entonces bueno, este es el espacio. El tamaño de la trayectoria se llama el recorrido. El espacio recorrido, distancia también. El tamaño de la trayectoria se llama recorrido. Entonces, si quiero analizar hasta aquí, esto sería el tiempo final. Y en el tiempo final es el punto de llegada, ¿no? Muy bien. Está en desorden. Bueno, aquí está esto. Esto es primero el punto de llegada. Esto es el punto B y acá sería un tiempo final. Entonces, tiene que ver estos dos, tiempo final y tiempo inicial, para encontrar variación del tiempo, también conocido como intervalo de tiempo. Variación del tiempo o intervalo del tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. Muy bien, más o menos ahí están los elementos del movimiento mecánico. Lo definimos de manera rápida cada uno de ellos. Primero, móvil. ¿Qué es el móvil? Es el cuerpo que realiza el movimiento. Es el cuerpo que realiza el movimiento respecto a un sistema de referencia. Y ahí está su ejemplo. Esto es móvil, cuerpo que realiza el movimiento. Vamos con otro, sistema de referencia. Ya hemos hecho incluso. Sistema de referencia es un sistema de coordenadas. Ya hemos visto que está formado por ¿qué? Sistema de coordenadas, el cronómetro y el observador. Tres cosas tiene este sistema de referencia. Un sistema de referencia puede haber en una dimensión. Ahí está, esto es en una dimensión. A esta de una sola dimensión se llama unidimensional. Dentro de esto está el MRV, caída libre. Por eso algunos al movimiento unidimensional lo llaman de una sola dimensión. Ya saben quiénes están, MRV y caída libre. Hay movimientos que están en dos dimensiones. Ahí está, en el XY. Por ejemplo, en estas dos dimensiones, ¿quién está? El movimiento parabólico y semiparabólico, y el movimiento circular también está acá, en dos dimensiones. Pero no solo hay eso, hay también en tres dimensiones, ya para un análisis más completo, para tres dimensiones, ¿no? Eso es sistema de referencia, no te olvides, tiene que tener esto que ahorita te he mostrado, se llama sistema de coordenadas en una sola dimensión, sistema de coordenadas en dos dimensiones, y sistema de coordenadas en tres dimensiones. Para que sea sistema de referencia, tiene que tener, ¿qué cosa? El cronómetro o reloj, y tiene que tener al observador. Normalmente a veces el observador se pone acá en el centro, acá y acá. Muy bien. Ahora vamos con la trayectoria.
Ya también te habíamos puesto que era la trayectoria. Es la línea recta o curva que resulta de unir todos los puntos por donde pasa el móvil. Todos los puntos. Mira, acá arriba, esto sería la trayectoria. Pues, todos los puntos por donde pasa el móvil. Y esos puntos puede ser rectilínea o curvilínea. Puede ser rectilínea o curvilínea. Ejemplos de curvilínea tenemos la circunferencial, parabólico, elíptico, helicoidal. Profesor, a veces en letra no entiendo. Dibujito, por favor, profesor, ahí está. Entonces, trayectoria, primero, a ver, rectilínea, ahí está. Aquí está trayectoria rectilínea. Sería, por ejemplo, MRU y MRV. Trayectoria rectilínea, caída libre. A ver, profesor, ahora quiero ejemplo de curvilínea. A ver, movimiento circular quiero. A ver, ¿cómo sería? Ahí está. ¿Cómo sería trayectoria circular? Ahí está. Una trayectoria circular. Cuando agarras a una piedra, la sujetas con una cuerda y comienzas a girar, movimiento circular. ¿Ves? Trayectoria circular. La Tierra, cuando gira alrededor del Sol, la trayectoria que genera es una trayectoria elíptica. Una bala de un cañón, la trayectoria que va a generar es una trayectoria parabólica. Ya está. Muy bien, y hay trayectoria helicoidal también, ¿no? Pues como una hélice, pues, ¿no? Pero va bajando cada vez más, ¿no? No termina en el mismo punto. Muy bien, ¿qué más podemos hablar? Intervalo del tiempo también hemos hecho, ya hemos explicado esto. El intervalo del tiempo, en otras palabras, es tiempo final menos tiempo inicial. Ahí está. Donde TF es tiempo final y T sub 0 tiempo inicial. Su unidad del tiempo en el sistema internacional es segundos. ¿Qué más, profesor? Recorrido, también hemos visto en el gráfico. El recorrido es la medida de la longitud de la trayectoria. ¿Cuánto mide la trayectoria? Eso es el recorrido y eso está en metros. Aquí está el ejemplito. ¿Ve? Por ejemplo, este móvil avanza por la línea roja. Esta línea roja, eso sería el recorrido, o también llamada distancia recorrida, o espacio también. Ahí tenemos otro, ¿ve? Entonces, este móvil avanza por el negro, eso es la distancia recorrida. Es el tamaño de la trayectoria, es el recorrido, ¿ya? Muy bien. Ahora pasamos a distancia. ¿Qué es la distancia? Distancia es entonces, es la medida de la línea recta que une el punto de partida con el punto de llegada. ¿Cuánto mide esto? A eso se le llama distancia. Pero esta flecha se llama desplazamiento, no te olvides. El tamaño de esta flecha, de este desplazamiento, se llama distancia y en el sistema internacional eso es metros. Unión del punto de partida con el punto de llegada. Este de acá de negrito, esa es la trayectoria. Y esto es el desplazamiento. Su tamaño del desplazamiento, distancia. Su tamaño de la trayectoria se llama recorrido o distancia recorrida. Ya está. O espacio. Posición. La posición, como nos dice acá, es, ¿no? Determina la posición de un cuerpo en cada instante de tiempo con respecto a un sistema. Acá tenemos que utilizar sistemas de referencia. Un ejemplo tenemos en un sistema unidimensional, o sea, en un solo sistema. Pues hacemos en dos, en tres, puedo hacer ejemplos. Entonces, mira, ve, yo quiero saber la posición con respecto a este punto cero. ¿En qué posición está A, en qué posición está B y en qué posición está C? Entonces, la posición se escribe con RA, RB o RC, o también puede ser XA, XB, XC. El R es en manera general. El X cuando estás en el X. El Y si estás en el Y, el Z si estás en el Z. Pero en forma general es R, ¿ya? R representa, puede ser X, Y, Z u otros, ¿ya? Ahora, quiero especificar, porque esto está en el eje X. Entonces, si deseo, puedo poner XA. Posición A se lee. La posición A yo veo que es más 3 metros. Ahí está claramente su posición de A. ¿Ve? Así se lee, posición de A. Posición de B, 5 metros. Posición de C, menos 4 metros. Eso es posición. Muy bien. Vamos entonces a otro. Ahora hablemos de la rapidez. ¿Qué es la rapidez? En resumen, te vamos a dar directo. Ahí está el gráfico. Va a tener que ver con el recorrido.
Rapidez es recorrido con el intervalo de tiempo, ¿ya? En palabras, entonces la rapidez es una magnitud escalar que matemáticamente se define como el recorrido del móvil por cierto intervalo del tiempo. Que está recorrido entre el intervalo del tiempo. Entonces es E entre T. Su unidad en el sistema internacional es metros por segundo. Ahora viene rapidez media. La rapidez media tiene que ver con este que está acá, distancia. No desplazamiento, a distancia. Entonces acá, la rapidez media es distancia sobre tiempo. ¿Ves? Distancia sobre tiempo. Su unidad también es metros por segundo. ¿Qué más, profesor? Ahora sí. Bueno, una vez que hemos terminado con los elementos de la cinemática, vamos a ver qué vamos a estudiar en cinemática. ¿Qué abarca cinemática? Pues acá en un mapita vamos a ver qué temas está cinemática. Es bien amplio este tema. Cinemática estudia el movimiento rectilíneo, uno de ellos. ¿Ve? 4 grandes campos. El movimiento rectilíneo, el movimiento de caída libre, es otro. El otro que estudia es el movimiento circunferencial. Ese es el otro. Muy bien. Esto se subdivide en dos. El movimiento rectilíneo, acá hay dos temas, subtemas. El movimiento rectilíneo uniforme, acá está. El movimiento rectilíneo uniforme. Acá está el movimiento rectilíneo uniforme variado, también. Dentro del movimiento de caída libre tenemos al movimiento vertical de caída libre, al movimiento vertical de caída libre, que es el MVCL. Tenemos al movimiento parabólico de caída libre. Obviamente el movimiento semiparabólico está dentro de esto. Ahí está el movimiento parabólico de caída libre. Y el movimiento circular también se divide en dos grandes, que es el movimiento circular uniforme, o algunos lo dicen el movimiento circunferencial uniforme. Y acá está el movimiento circunferencial o circular uniforme variado. Entonces, todo eso abarca el tema de cinemática, ¿ya? Sin más demora, empezamos con el primero, entonces acá, movimiento rectilíneo, de ahí pasaremos a esto, movimiento rectilíneo uniforme variado, de ahí pasaremos al movimiento vertical de caída libre. Entonces, esto vamos a hacer en cinemática 1, hasta acá. Entonces, cinemática 2, hasta acá. Movimiento rectilíneo uniforme, entonces. Es aquel, ¿no? Por lo general realizado por quienes, a ver, en otras palabras estoy haciendo ejemplitos. ¿Quiénes serían? Vehículos que realizan movimiento uniforme en carreteras a gran longitud. Hay vehículos que corren a gran velocidad y cuando estos carros corren a gran velocidad, puede existir movimiento rectilíneo uniforme. ¿Dónde más vemos? Vemos en las cajas de fajas transportadoras también el movimiento rectilíneo uniforme. También vemos cuando una persona va a caminar. Una persona al caminar de manera uniforme en una calzada rectilínea. ¿Ves? También. Profesor, no he entendido nada. Ya, con dibujo y paisaje. Entonces, aquí, mira, ve. Entonces, aquí puede, cuando esté un vehículo moviéndose uniformemente, puede estar en movimiento rectilíneo uniforme. Cuando una persona está caminando de manera en una calzada, puede estar con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, las cajas, acá están las cajas en fajas transportadoras. ¿No? Esto se va moviendo, y esto está en movimiento rectilíneo uniforme, esto sí. ¿Ves? Bueno, esto tendría que mantener la misma rapidez para que esté en movimiento rectilíneo uniforme. Él también tendría que ir a la misma rapidez. Entonces, acá surge una pregunta, bueno, ¿qué características tienen los tres en común? Cada uno de ellos. ¿Qué características en común tienen cada uno de ellos? En primer lugar, de acuerdo a los ejemplos, todos tienen trayectoria rectilínea. O sea, ¿qué quiere decir? Que el camino es una línea recta. Los tres. Y eso es movimiento unidireccional, también se le llama. ¿Qué más, profesor? Rapidez constante.
Su rapidez no tiene que cambiar 5 metros por segundo, 5. Todos tienen que tener eso para que sea movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más? La velocidad media tiene que ser a la velocidad instantánea. Y no tiene que haber aceleración. Justamente es porque la aceleración es cero, mantiene la misma rapidez. Mantiene la misma rapidez. Muy bien. Vamos entonces acá a analizar este movimiento rectilíneo uniforme en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vamos a analizar, ahí tenemos un hombre que está practicando el deporte del atletismo, ¿no? Ya está. Y vamos a analizar nosotros en el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D y en el punto E. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar, a ver, a un segundo y a otros, acá que sea 2 segundos, ¿ya? A 1 segundo, a 2 segundos y acá 3 segundos. ¿Qué sucede? Para que sea movimiento rectilíneo uniforme, su rapidez tiene que ser igual, ¿ya? A ver, ¿cuánto le ponemos? Ya que sea 2 metros por segundo acá. 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por acá. Tiene la rapidez igual, ¿no? Profesor, hoy día estás hablando de rapidez. ¿Y por qué no hablas de velocidad? Para que sea velocidad tiene que tener 3 componentes, ¿ah? Rapidez igual solamente es el 2 y el metros por segundo. Cantidad y unidad. Cuando estos 2 componentes son iguales, estoy hablando de rapidez. Pero si la dirección más es igual, ahora sí puedo hablar de velocidad. A ver, claro, en este ejemplo tiene la misma velocidad porque la dirección está también igual. Pero dice la teoría, para que sea movimiento rectilíneo uniforme, no hay necesidad que sea velocidad. Si es velocidad, perfecto, pero basta que sea rapidez. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué más se cumple? Imagínate a ver que a un segundo recorra 2 metros. ¿Está? Si a un segundo recorre 2 metros, pasa otro segundo, ¿qué pasa? Recorre también 2 metros. ¿Y en 2 segundos cuánto será? Claro que sí, 4 metros. ¿Y en 3 segundos? 6 metros. Conclusiones entonces, profesor. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos observar? Que los recorridos, ¿no? En tiempos iguales recorren distancias iguales. En tiempos iguales recorren distancias iguales. Primera conclusión. Se puede observar que el móvil realiza recorridos iguales en intervalos de tiempos iguales. Segunda, dicho en otra forma, ¿qué podemos decir? Que el recorrido es directamente proporcional al intervalo del tiempo. O sea que estos dos son directamente proporcionales, que cuando tú lo divides, sale lo mismo. Acá dividiendo sale, entonces, por ejemplo, 2 entre 1 sale 2, 2 entre 1 sale 2, 4 entre 2, ¿ves? Ah, ya, o sea que el recorrido es directamente proporcional al tiempo. Ah, ya, profesor, entonces, acá lo expresamos matemáticamente, eso ahí está. El recorrido es directamente proporcional al tiempo, y esto es una constante. Pero ¿quién es esa constante? Ah, la rapidez. Por lo tanto, distancia entre tiempo es igual a la rapidez. De ahí sale esa ley. De los análisis sale esta ley del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí están las leyes. Leyes del MRU, entonces sale. Entonces, tenemos una componente que se llama distancia, tiempo. Recuérdate, para que sea velocidad tiene que tener 3 cosas iguales, ¿ya? Tiene que tener 3 cosas iguales. Cantidad, unidad y dirección. Si los 3 son iguales, en este caso sí se cumple, puedo hablar de velocidad. Pero mejor, para que no te compliques, habla de rapidez, ¿ya? Profesor, no entiendo eso de velocidad y rapidez. Ya, a ver, velocidad 3 metros por segundo. Ya, excelente. No, rapidez, mejor dicho. Ahora, velocidad. Aquí está, 3 metros por segundo.
Profesor, está igual. Obviamente está igual, pero en el gráfico yo voy a anotar. Mira, ve. Mira acá. Dos ejemplos. ¿Ah? Primer ejemplo. Yo no estoy poniendo un ejemplo. Este ejemplo es para él. ¿Ah? No estoy poniendo así. Sino que voy a analizar. Ya. En el primer ejemplo voy a analizar que son iguales. Y en el segundo ejemplo voy a analizar qué son iguales. Ahí está. Bueno, ahora sí. En el primer ejemplo es igual, tienen la misma rapidez. Observa, observa. En el primer ejemplo tienen igual rapidez. En el primer ejemplo tienen igual velocidad. ¿Por qué, profesor, tienen igual velocidad? Tiene el mismo valor numérico, tiene la misma unidad y tiene la misma dirección. Fíjate, la flechita, los dos está para la derecha. Segundo ejemplo, tienen la misma rapidez. A ver, ¿por qué? Porque rapidez es estos dos nada más. Fíjate, en el segundo ejemplo tienen la misma rapidez, pero en el segundo ejemplo no tienen la misma velocidad. ¿Eh? Acá sus velocidades son diferentes, porque para hablar de velocidades iguales tiene que tener tres cosas iguales. A ver, cantidad, unidad y dirección. Cantidad, unidad y dirección son contrarios. Por lo tanto, en el segundo ejemplo, sus velocidades son diferentes. Espero que con ese ejemplo haya quedado claro lo que es velocidad y rapidez. Pues para hablar de velocidad, involucra dirección. Acá en este ejemplo puedo hablar de velocidad. Velocidad igual, yo veo, ¿ve? Tienen la misma dirección. Puedo hablar de rapidez, no hay problema. ¿Ve? Ah, ya, profesor. Entonces, ya, acá puede ser velocidad o rapidez. Pero mejor rapidez porque velocidad es más estricto. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, con este triangulito sale, pues, las leyes, ¿no? ¿Cómo se hace? Se tapa esto, tapas esto. Si tú tapas esto, entonces vas a tener distancias igual a velocidad por tiempo. Tapas esto, velocidad va a ser distancia sobre tiempo. Tapas esto, tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Bueno, acá vamos a poner su leyenda de distancia, v velocidad, t tiempo. Pero recuérdate, mejor rapidez trabaja. Velocidad es más compleja. Sus unidades metros, metros por segundo, segundos. Puede tener otras unidades de la distancia que es kilómetros, kilómetros por hora, hora. Y otros se puede haber. La distancia puede estar en centímetros, estos centímetros por segundo, centímetros por hora. Esto puede estar en minutos, no sé. Puede haber otro. Pero esto es sistema internacional. Muy bien. Vamos ahora con algunas consecuencias. Tiempo de encuentro. Se trata para el análisis de dos personas. ¿Qué tenemos que tener? La velocidad del primer móvil con la velocidad del segundo móvil y tenemos que tener la distancia que separa. Ya la demostración se ha hecho año pasado. Cuando haya tiempo hacemos la demostración. Pero el tiempo de encuentro, recuérdate, es la distancia que lo separa sobre la suma de velocidades. Ahí está. Tener en cuenta que D es la distancia que lo separa inicialmente. ¿Ya? Ahora hay tiempo de alcance. Se trata del siguiente suceso. Cuando una persona va a alcanzar a otro. Pero ¿dónde lo alcanza? Más adelante. ¿Ve? No, hay algunos que están pensando que acá lo va a alcanzar. Eso sería si ella se queda quieta. Entonces el tiempo de alcance se da más adelante. Pero hay que tomar en cuenta es la distancia que lo separa inicialmente se toma. ¿Ve? No vas a tomar toda esta distancia, no. Los tiempos de alcance es parecido a esto, distancia que lo separa entre la resta de velocidad. Tener en cuenta acá también que la distancia que lo separa inicialmente tiene que ser. ¿Ve? Algo importante acá. La velocidad de A tiene que ser mayor a la velocidad de B. Cuando la velocidad de A, él es más rápido que ella, solo ahí se produce el alcance. ¿Qué pasa si ella es más rápido que él? ¿Qué pasa si la velocidad de B es mayor que A? No se produce el alcance. ¿Qué pasa si tienen misma velocidad?
la distancia que los separa se mantiene. O sea, pasa, digamos, acá están separados inicialmente 5 metros. Pasa un segundo, sigue 5 metros, pasa un segundo, 5 metros. Entonces, no sé si alguna vez te has subido a un carro, y entonces cuando estabas en el carro, has sido observadora y has visto, siempre estás mirando un carro adelante de ti. ¿Qué está pasando? A esto. Están yendo a la misma velocidad ambos. Es por eso que lo sigues mirando. ¿Qué pasa si se desaparece ese carro? O sea, se va. Ah, entonces significa que el que está delante es más veloz. Bueno, hay ciertas cositas en la realidad que se puede observar, ¿no? Muy bien, pasamos a otro, que es el movimiento rectilíneo uniforme variado ahora ya. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Analicemos en ese gráfico cómo nosotros identificamos el movimiento rectilíneo uniforme variado. Es cuando cambia la velocidad, es el primer criterio. ¿Ya? Analicemos a un tiempo inicial 0. Acá es un tiempo en B inicial 1 segundo, tiempo 2 segundos y en 3 segundos. Entonces, va a ser movimiento rectilíneo uniforme variado cuando la rapidez cambia. En este caso, como tiene la misma dirección, puedo hablar que la velocidad cambia. A ver, consideramos acá 12, que sea acá 16. ¿Cuánto acá que sea? 20. Acá, ¿cuánto lo pongo? A ver. 24, ¿ya? 24. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, cuando la rapidez cambia, ya estaría sospechando que es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Uniforme hasta acá, pero para que sea, a ver, no, variado, movimiento rectilíneo variado. Para que sea uniforme tiene que cumplirse algo, ¿no? A ver, vamos a analizar en el cuadro, ¿ya? Un cuadrito analizamos, ahí está. De A hasta B, voy a hallar la variación de la velocidad. Tú sabes que variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. A ver, 16 menos 14, 4. De B a C, final menos inicial, 20 menos 16, 4. De C hasta D, 24 menos 20, 4. Ya está. Ahora voy a analizar también variación del tiempo o intervalo del tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. A ver, 1 menos 0, un segundo. 2 menos 1, un segundo. 3 menos 2, un segundo. Y se observa algo interesante, ¿ah? ¿Qué cosa se observa? Es raro, mira. La variación de velocidad es lo mismo. Cuando la variación de velocidad es lo mismo, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme variado. Ahí está. El móvil varía el valor de la velocidad en 4 metros por segundo. O sea, esto que he hecho significa algo para mí. Significa que aumenta. En cada segundo aumenta, ¿cuánto? 4 metros por segundo. 4 metros por segundo aumenta en un segundo. Y esto se va a repetir a medida que va pasando el tiempo, a medida que transcurre el tiempo. Entonces, se tendría eso. Aceleración, entonces, es variación de velocidad sobre tiempo, o sea, 4 entre 1. Y de aquí nace pues la interpretación. Entonces, esta nueva componente que se llama aceleración se interpreta acá. ¿Qué cosa es la aceleración entonces? Es ese aumento o esa disminución de la velocidad. ¿Cuánto ha aumentado? 4 metros por segundo. ¿En qué intervalo? Cada segundo. Ah, en cada segundo aumenta 4 metros por segundo. Eso es aceleración. Y eso se escribe como 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando tú tienes 4 metros por segundo al cuadrado, significa esto. 4 metros por segundo cada segundo. En palabras más simples, quiere decir, en cada segundo aumenta o disminuye. Eso es la nueva componente que aparece. Esta aceleración, entonces, para que sea movimiento rectilíneo uniforme, el aumento tiene que ser lo mismo. Si acá aumenta 4, 4, 4. Si acá aumentaría 4, acá aumenta 5, ya no es uniforme. Sería simplemente movimiento rectilíneo variado. Muy bien. Vamos con lo siguiente porque el tiempo es poquito. Ahí está, ya hemos analizado, ahí ya lo tenemos. Ya tenemos analizado la aceleración, esa nueva componente que aparece en el movimiento
¿no? Rectilíneo, uniforme, variado. Además, ¿qué podemos decir? Además, podemos ver que el automóvil tiene una trayectoria rectilínea. Claro, se nota. El móvil tiene una trayectoria rectilínea. Como podemos apreciar, la velocidad del automóvil varía uniformemente, o sea, aumenta uniformemente, aumenta cada 4. Es decir, graduado en orden, ¿cómo concluimos que el auto experimenta entonces movimiento rectilíneo uniforme variable? O sea, para que sea movimiento, a ver, analizamos. El movimiento para que sea rectilíneo es que el camino es línea recta, está bien. Para que sea uniforme variado es que el cambio de velocidad tiene que ser lo mismo. Más 4, más 4, más 4. Sí es. Entonces, es un movimiento rectilíneo uniforme variado. No es. Entonces, sacaría acá las características del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué cosa ha aparecido acá? Aceleración constante. La aceleración acá es 4, 4, 4. ¿Ves? Ya sabes qué significa esto. Cada segundo aumenta 4. No es que acá aumenta 4, acá aumenta 8, nada. El aumento es 4 o puede ser 5. Entonces, si el aumento o la disminución es lo mismo, entonces podría decir que la aceleración se mantiene constante. ¿Qué más? El movimiento es rectilíneo. O sea, rectilíneo significa también unidireccional. Muy bien. Vamos con las fórmulas o leyes. Las leyes, las fórmulas. Ya podríamos hablar de leyes porque ya están demostrados, ¿no? Hasta cierto campo. Entonces, leyes del movimiento rectilíneo uniforme variable. ¿Qué componentes tenemos? Tenemos que tener velocidad inicial, velocidad final, tiempo, aceleración y acá faltaría la distancia. Son 5 componentes. ¿Ah? Ahí está, con sus nombres, velocidad inicial con su leyenda, velocidad final, aceleración, intervalo de tiempo, simplemente tiempo y distancia. No te olvides. Entonces tenemos 4 leyes en el movimiento rectilíneo uniforme variable. Primera ley, fórmula sin distancia, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Esta es una fórmula sin distancia. Segunda ley es distancia es velocidad inicial por tiempo más menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es una fórmula sin velocidad final. Tercera, distancia es velocidad inicial más velocidad final por tiempo. Esta es fórmula sin aceleración. Esto siempre es más. La cuarta es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Y esta fórmula es sin tiempo. Entonces, no te olvides que estas ecuaciones escalares se debe tomar el signo más o menos. Más si el movimiento es acelerado y menos si el movimiento es desacelerado. Ahí está. ¿Cómo saber si el movimiento es acelerado? Cuando la aceleración y la velocidad están al mismo sentido. Cuando tú miras esto, el movimiento es acelerado. Cuando tú miras esto, vas a considerar las fórmulas escalares con más. ¿Ya? Se usará más cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Y ahora se va a usar menos cuando la aceleración y la velocidad tienen, ¿no? Se usará menos cuando la aceleración y la velocidad tienen direcciones contrarias. Bueno, está claro. Conclusiones. Primera conclusión. Se usará el signo más en las ecuaciones escalares si el móvil acelera, en palabras más simples. Esto es aceleración. Se usará más en ecuaciones escalares, o sea, acá, si el móvil acelera. En palabras simples, cuando acelera, ¿cómo me doy cuenta? Otra forma, cuando aumenta su rapidez. Y se usará menos en las ecuaciones escalares, o sea, aquí, si el móvil desacelera. En palabras más simples, cuando disminuye la rapidez. Muy bien. Vamos ahora a otro tema ya, ¿no? Bueno, una introducción para el siguiente tema. Dice, en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles estableció que la rapidez de caída de los cuerpos era proporcional al peso. No sabemos eso. Aristóteles ha dicho que, a ver, si este cuerpo pesa 1 kilogramo, este pesa 100 kilogramos, este de 100 cae más rápido.
Más pequeño cae más lento, más rápido cae más peso, más rápido, ¿no? Eso nos quiere decir Aristóteles. Estaba equivocado, ¿no? Aunque algunos todavía siguen con esa idea. Entonces, a ver, si suelto una roca de 100 kilogramos y una piedra de 1 gramo, algunos piensan que la piedra de 100 kilogramos cae más rápido. Claro. Profesor, haz el ejemplo y eso va a suceder. No, pero eso estaba mal. Está mal esa idea, ¿no? Está mal. Y es Galileo Galilei quien comprobó que el peso no influye en la caída libre. No tiene nada que ver el peso. Pero surge una pregunta. ¿Por qué una piedra y una pluma, al ser soltadas de una misma altura, no caen al mismo tiempo? ¿Por qué? Ya sabes también esa respuesta. Eso se debe al aire, ¿no? Al aire, entonces tiene que ver. Entonces, una pluma y una piedra no caen al mismo tiempo porque en nuestro ambiente nosotros tenemos aire. Y el aire es el que retiene que las cosas no caigan. Pero en un lugar donde no hay aire, una piedra y una pluma caen al mismo tiempo. Muy bien, entonces eso es, ¿no? Galileo planteó que la ausencia del aire, eso se llama vacío, la piedra y la pluma descienden en línea recta y para ser iguales desplazan en tiempos iguales. Interesante. O sea, no tiene... Más años más tarde, Robert Boyle realizó experimentos de caída libre en un tubo de vacío que demostró la validez de tesis de Galileo. Y ustedes saben también que David Scott también demuestra esto en la Luna, ¿no? Pero Robert Boyle realiza en un experimento, en un tubo vacío, demuestra esto. Y hay fotos de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces así. Se puede observar en la foto que la piedra y la pluma, incluso en cada segundo, mira, se ubican en esas posiciones. Entonces, el único responsable de la caída libre es esto, conocido como la gravedad. A ver, dice, simulemos la experiencia. Un recipiente por la cual podamos extraer todo el aire. Este recipiente que ha hecho Taylor es sin aire, lo has quitado todo el aire. Entonces, ambos cuerpos estarán cayendo prácticamente en el vacío. Los cuerpos están cayendo siendo atraídos solo por la atracción terrestre. Observa, ¿no? Interesante. Es decir, no hay resistencia u oposición del aire. Cuando no hay aire, eso va a suceder. En estas condiciones, diremos que el cuerpo está en caída libre. Pues ahora sí, espero que entiendas qué es caída libre. Cuando no hay aire, cuando solo actúe la gravedad, estaremos hablando de tema de caída libre. Ya, muy bien, profesor. En ausencia del aire, todos los cuerpos, sin importar su masa, su forma, experimentan la misma aceleración. A dicha aceleración se llama aceleración de la gravedad. Muy bien. Características, entonces vamos a ver. Características de la aceleración de la gravedad. Su tamaño, su módulo, en las cercanías de la superficie terrestre es constante y de un valor. ¿Cuál es ese valor? 9,81 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Casi cerca a la Tierra, cerquita a la Tierra eso se cumple. Por razones prácticas, vamos a utilizar 10. Por razones, esto es aproximado. Algunos piensan que esto es el aproximado. Hay el aproximado de la gravedad, esto marca. No, el aproximado es 9,8. Ahorita te explico por qué eso es el aproximado. Ya, ahorita vamos a ver eso. La dirección es tal que siempre va dirigido al centro de la Tierra. Siempre va dirigido al centro de la Tierra. Ahí está. Por esta razón es que el aproximado es 9,8. Porque la gravedad en los polos es 9,93. ¿Ve? La gravedad, la aceleración de la gravedad en el ecuador es 9,79.
La gravedad a 45 grados es 9,8. Entonces tú lo sumas todas las gravedades y lo divides entre esa cantidad, aproximadamente sale 9,1, 81, ¿ves? Pues este es el aproximado. Esto es la forma práctica. Porque normalmente tu cabecita a veces no divide rápido con estos valores. Más te complicas. Pero con esto, tu cabecita lo va a operar rápido y lo vas a entender. Porque acá lo que me interesa es que entiendas el fenómeno de caída libre, ¿no? Muy bien. Entonces, así actúa la gravedad. Pues normalmente cuando estamos en el plano en dos dimensiones, para abajo dibujamos la gravedad, pero la gravedad actúa así, siempre dirigido al centro de la Tierra. Es una persona de acá se lanza, está cayendo así. Pues, ¿qué dirá esta persona? Está subiendo para abajo, puede decir, ¿no? Este estará subiendo para arriba. Pues va a depender, ¿ven? Entonces, esto es en la realidad. Entonces, más bien lo que es matemática, esto arriba, así, esto es abajo, no existe. Esto es lo real, ¿ves? Lo real estamos aquí. Si tú estuvieras aquí, ¿esto qué es? Abajo. No creo, esto es arriba, así ¿ves? Está para arriba esto. Él dirá está para arriba acá. Él está diciendo acá para arriba, ¿ves? Pero si analizamos en general, entonces tenemos que hablar un solo idioma. Entonces, él va a bajar para arriba y él va a subir para arriba. Y ahora, ¿qué diremos acá? Él sube para el costado, ¿ves? Pues es bastante interesante en lo real, ¿no? Entonces, por eso la física, importante el sistema de referencia, ¿ya? Porque tu segundo piso, tal vez para otros es tercer piso, dependiendo desde dónde lo veas. Muy bien, vamos entonces, ahora sí que hemos analizado al movimiento vertical de caída libre. El movimiento vertical de caída libre. Analicemos entonces. Bueno, vamos a analizar ciertos puntos, a ver, para un segundo y un segundo. La gravedad, ya hemos dicho, con cuestiones prácticas, 10 metros por segundo al cuadrado. Analicemos para un segundo. ¿Qué va a suceder? Cuando un cuerpo se deja caer o se suelta, su velocidad inicial es cero. ¿Recuerda? Ah, profesor, si se deja caer o se suelta, su velocidad inicial o rapidez es cero. En el movimiento MRV esto hemos interpretado. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada segundo aumenta 10. Ah, ya, profesor, cada segundo aumenta 10. O sea, que era 0, pasa un segundo, acá va a ser 10. Entonces, la velocidad en este punto va a ser 10 metros por segundo. Cada segundo aumenta 10, acá la rapidez va a ser 20 metros por segundo. Cada segundo aumenta 10, acá la rapidez va a ser 30 metros por segundo. Ahora, en el tema de MRV, Galileo ha ingresado a tallar en MRV. Ha dicho que en tiempos iguales, la distancia que recorre es K, 3K, 5K, y esto se llama números de Galileo. Entonces, acá vamos a utilizar eso. Y el valor de K se halla utilizando aceleración entre 2. Ah, ya, profesor. Entonces, en caída libre también se cumple eso. En caída libre también. En el primer segundo recorre. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya lo estoy poniendo directo ya. Unos no van a entender cuando lo. Aunque ya tienen base ustedes. En el primer segundo, K. En el siguiente segundo, 3K, profesor. En el siguiente segundo, 5K. Y así sucesivamente, pues, ¿no? El siguiente segundo, si hubiera 7K, 9K, 11K y así sucesivamente. Profesor. Y esto también se cumple en caída libre. Pero acá, en caída libre ya no se llama aceleración, sino se llama gravedad. Profesor, y la gravedad yo lo sé. Es 10. 10 entre 2, 5. Ah, ya entonces, en caída libre no va a quedar ya K, 3K, 5K, incluso ya puedo saber cuánto es. Si tú reemplazas K, entonces acá sería 5 metros. ¿Te das cuenta? De ahí salen estos números. Pues esto será 5 metros, 3 por 5, 15 metros,
5 por 5, 25 metros, y ahí sigue 35, 45, 55, y así sucesivamente. Entonces, a estos números que están acá se les llama números de Galileo. Ahí tengo de borrado. Ya está. Muy bien, entonces eso es lo que se cumple en un movimiento vertical de caída libre. No te olvides. Vamos a ver todas las consideraciones del caso. Consideramos a un movimiento vertical de caída a todo movimiento que presenta las siguientes características. ¿Cuáles serán esas características, profesor? Solo actúa ¿quién? Cuando solo actúa él. Ya hemos visto que no nos interesa la forma ni la masa. Solo actúa sobre el cuerpo la atracción terrestre. ¿Quién es? Es decir, se desprecia la resistencia del aire. Solo actúa él. No hay aire para que sea caída libre. Ahora, el movimiento del cuerpo será realizado en las cercanías de la Tierra. Tiene que estar cerca. No te vayas a ir saliendo del planeta y quieres analizar. Eso ya no se cumple. Ya no se cumple. En la estratosfera quieres hacer caída libre. No se cumple. Cercanía de la Tierra. Para garantizar que la celeridad sea constante. Bajo estas condiciones, estas características, el movimiento vertical de caída libre es un caso particular del MRU. Es un caso particular, no te olvides. No es que MRU es caso particular de él. Él es un caso particular de MRU. ¿Ya? Porque el MRV sería algo más general. Porque el MRV trabaja con diferentes aceleraciones. En cambio, caída libre trabaja con la misma aceleración. Por eso es que este tema es un caso particular del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Ahora hay nomás las leyes. Las leyes son parecidos al de MRV, con la diferencia que en ver que aceleración ahora es gravedad, en ver que distancia ahora es distancia. Altura, mejor dicho. Primera ley, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esta es fórmula sin altura. Segunda, altura es velocidad inicial, se ha corrido, por tiempo, más menos un medio se ha corrido, gravedad por tiempo al cuadrado. Tercera, altura es velocidad final entre velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Cuarta, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Nota, se usan las mismas fórmulas de MRV, solo que se cambia la D por la altura y la A por la G. Las mismas. Muy bien. Vamos a analizar ahora eso. Analicemos a una gravedad de 10, a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Y se le está cayendo, ¿ves? Esa argollita. Pues, ¿qué sucede? Cuando se deja caer o cuando se suelta, vamos para un mismo tiempo, ¿no? Para un mismo tiempo. Entonces, ahí sería 0 metros por segundo cuando se deja caer, ¿ves? Se le está cayendo. Pasa un segundo, ¿cuánto sería? 10. Pasa otro segundo, 20, 30, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, vamos a ver, esto es cuando, ya vamos a analizar cuando cae. Ahora, ¿qué pasa cuando lanzamos hacia arriba? A ver, un experimento real, ahí está, tienes una monedita y esa moneda tú lo vas a lanzar hacia arriba. A ver, lo lanzas con una velocidad de 40, puedes lanzar con cualquiera, ahí está. Y la gravedad sigue siendo para abajo, ¿ah? No es a pensar que tú lo lanzas para arriba y la gravedad también va a cambiar para arriba. Por más que lo lances hacia abajo, o caiga hacia abajo, o lo lances hacia arriba, la gravedad sigue. Por eso, como la gravedad sigue hacia abajo, cuando tú lanzas hacia arriba, en este caso la rapidez disminuye. Entonces, si yo, a ver, analizando a un segundo, si lanzamos a 40 metros por segundo, ya, ahí está, ha salido en desorden, bueno, van a disculpar, si lanzamos a 40, pasa un segundo, será 30, pasa otro segundo, será 20, pasa otro segundo, será 10. Entonces, cuando lanzas hacia arriba, la rapidez disminuye. Ahí está. No te olvides eso. No te olvides. Conclusión entonces de los dos gráficos.
Primera conclusión. Se usará entonces en la fórmula más, el signo más, ¿cuándo? Cuando desciende. Se usará el signo más en las ecuaciones escalares que se te ha presentado si el móvil desciende. Si el móvil desciende, o puedes darte cuenta cuando aumenta su rapidez. Y se usará el signo menos en las ecuaciones escalares si el móvil asciende, o sea, cuando disminuye su rapidez. Recordamos entonces, profesor, recordamos la interpretación de la gravedad, tal vez que no ha entendido. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, eso significa que cada segundo aumenta o disminuye 10 metros por segundo. Por eso, ¿ves? Cada segundo aumenta 10, cada segundo disminuye 10. ¿Ves? Eso significa 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esto quiere decir que cuando el cuerpo desciende verticalmente, cada segundo, ¿no?, aumenta 10. Esto quiere decir cuando el cuerpo asciende verticalmente, su rapidez en cada segundo disminuye 10 metros por segundo. ¿Ves? Muy bien. Ahora vamos a hacer un análisis completo de subida y bajada, ¿sí o no? De subida y bajada. Y analicemos ahí las otras fórmulas adicionales, ¿ya? Analicemos las otras fórmulas adicionales. Ahí está. Vamos a lanzar una moneda hacia arriba y lo vamos a recoger ahí. Entonces, cuando el móvil alcanza el mismo nivel de referencia, mira, ¿ves? Este es el mismo. Ha lanzado y no ha movido su mano y ahí nomás lo ha recibido. Entonces, estos dos están en el mismo nivel de referencia. Estos dos están en el mismo nivel de referencia. ¿Qué dice? Aquí y aquí van a tener la misma rapidez. Si acá es 8 metros por segundo, acá también 8. Si acá es 15, acá también es 15. Primera observación, no te olvides. ¿Ah? Ahora, ¿qué más? Ahí está, otra rapidez y otra rapidez. Ahí está. Van a tener la misma rapidez. Velocidad no, ¿ah? Porque tienen diferente dirección. Rapidez sí, velocidad no. ¿Qué más? En el movimiento vertical de caída libre, ¿no? La altura máxima se da cuando la rapidez es cero. O sea, cuando tú lanzas, en un momento se detiene y en ese momento que se detiene, ahí alcanza su altura máxima. Ajá, o sea, en ahí va a lograr su altura máxima. La altura máxima va a ser entonces cuando alcanza su velocidad cero. Se llega a su punto más alto y ya comienza a descender. La altura máxima será alcanzado por móvil cuando la rapidez es cero, ¿no? Durante el movimiento de ascenso. Y esta es la fórmula de la altura máxima. Altura máxima es velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Ahí lo tienes. Esto es la altura máxima. Muy bien. Ahora viene el tiempo de subida. El tiempo que se demora en subir hasta acá nada más. El tiempo de subida será el tiempo necesario para que el móvil llegue hasta su altura máxima, ¿ves? O para que la rapidez sea cero en el ascenso. Entonces, el tiempo de subida, su fórmula es 2 veces velocidad inicial sobre gravedad. Eso es el tiempo de subida. A ver, profesor, quiero ver eso. Ahí está. Este es el tiempo de subida. Y entonces se va a cumplir además que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Si se demora a subir 8 segundos, se demora en bajar 8 segundos. El tiempo de vuelo, entonces aparece otra palabrita, tiempo de vuelo será el tiempo que permanece en el aire o tiempo que permanece viajando. O sea, el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, tiempo de vuelo es tiempo de subida más tiempo de bajada. Si esto más esto sumamos, entonces el tiempo de vuelo va a ser, no salió. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser 2 veces velocidad inicial sobre gravedad. Eso ya lo anotan ustedes. Y acá tenemos las fórmulas vectoriales. Vectoriales. Para trabajar las fórmulas vectoriales,
son movimientos de tipo bastón. O sea, en movimientos de tipo bastón puede analizar esto. En cambio, las otras fórmulas escalares no puede analizar este tipo de movimiento. Para resolver este tipo de movimiento tendrías que analizar primero de acá hasta este punto, y acá con dos ecuaciones todavía tendrías que hacer con las escalares. Pero con las vectoriales, que son las mismas ecuaciones que se te ha mostrado, puedes analizar en un movimiento tipo bastón. Con la diferencia que si la velocidad va hacia arriba es positivo y si la velocidad va hacia abajo es negativo. Ese criterio se utiliza acá. Y si hay altura, si la altura está debajo del nivel de referencia va a ser negativo, si la altura está encima del nivel de referencia va a ser positivo. Estas son las fórmulas vectoriales. Muy bien. Y la gravedad siempre hacia abajo. Problema número 1. Problema número 1. Nos dice hallar el espacio recorrido, o sea, el recorrido, el desplazamiento y el módulo, o sea, la distancia. Esto es distancia. Esto es desplazamiento, distancia y el recorrido. Tres cosas nos está pidiendo de esto. Vamos a hallar esas tres cosas. El recorrido, ahí está. El recorrido es el tamaño de la trayectoria. ¿Cuánto mide esto? Profesor, acá está complicado. Han metido geometría analítica acá. Pero es fácil, pues, en geometría analítica analizar, ¿sí o no? Hay uno de ellos que se repite acá. Esto es eje X y esto es eje Y. Oh, esto es X, esto es Y. La pregunta es, ¿qué componente se mantiene constante aquí? ¿Quién no cambia? X o Y. Obviamente, el que no cambia acá es Y, porque aquí está cambiando. ¿Esto qué cosa es? Esto está cambiando. Esto es X. Está cambiando X. Entonces, el Y no cambia acá. El Y en este punto sigue siendo -3. El Y en este punto sigue siendo -3. Entonces, en este punto, el Y sigue siendo -3. Y ahora acá, ¿quién no cambia? Acá no cambia el X. El Y está cambiando porque está subiendo y bajando. Acá el X sigue siendo 7. Aquí el X sigue siendo 7. Aquí el X sigue siendo 7. Entonces, ya conseguí el punto. Solo haciendo el análisis, ¿quién se mantiene constante? Te das cuenta. Entonces, automáticamente encuentro este punto que está acá, que sería 7.-3. Bueno, ahora, profesor, voy a utilizar mi fórmula. Bueno, si deseas, utiliza, pues. Profesor, el profesor de geometría o de trigonometría me ha enseñado esto. Para hallar la distancia entre dos puntos, ahí está. Incluso lo pone X1, Y1. Acá lo pone X2, Y2. Para hallar esa distancia entre dos puntos, profesor, la fórmula es así. Es raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Eso me ha explicado el profesor, la profesora de trigonometría. Claro, si deseas utiliza eso, obviamente. Pero hay un criterio, hay casos, esto tiene sus casos particulares o no. Claro, es como en vectores. ¿Qué nos dice un caso particular? Si se repite el X y si se repite el Y. Si se repite el X, simplemente resta. Ah, ya, eso es el caso particular. Claro, si te recuerdas estos truquitos, lo haces. Si no te recuerdas, aplica esto. Ah, profesor, sí me recuerdo los truquitos. Allá, mira, aquí se repite un componente Y. Entonces, si se repite un componente Y, para hallar la distancia se resta 7 menos 1, entonces esto vale 6. Si deseas, demuéstralo con esta fórmula. Allá, profesor, interesantes. A ver acá, voy a aplicar otro caso particular de la geometría analítica. ¿Qué me dice? Ah, ya, si se repite X, ¿ve? Simplemente resto estos dos. 5 menos -3 es 8. Ah, ya, qué fácil, profesor. Entonces, no me voy a olvidar de esas
de esos truquitos que tiene esta fórmula, ¿no? Entonces es importante eso, de que si se repite hay que restar nada más. Ah, ya, y restar, y como es una distancia, siempre es positivo. Ah, claro, no vayas a ponerlo negativo, porque es un tamaño que estás queriendo hallar. Bueno, ya salió el recorrido entonces. El recorrido sería 6 más 8. 14 metros. Ahora, desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Este es el desplazamiento. Profesor, sale 10. No, eso no es desplazamiento, hijo. Desplazamiento es vectorial. No entiendo, profesor. Les puedo explicar de dos maneras. Entonces, tienes que trabajar con estos puntos para hallar el desplazamiento. Ah, ya, profesor. O sea, posición, desplazamiento es posición final menos posición inicial. Ah, ya, profesor, ahí está. Entonces, desplazamiento es posición final menos posición inicial. Este menos va a cambiar a los dos. ¿Ah? Va a ser, a ver, eso, cuidado que te equivoques y no sepas esas cuestiones. A ver acá. Si es posible, lo pones de esta manera. Cuando te complicas así. Hay otros mejor con i lo ponen para que no se complica. Ahí ponen 7i más 5j. Voy a restar con esto. Este menos hace cambiar de signo, ¿sí o no? Sería menos un i, aunque ya no se pone. Y acá sería más 3j. Así tienes que estar mirando. ¿eh? Puedes trabajar de esta manera. O también, tú sabes que en geometría analítica habrás hecho esto. La resta de dos pares ordenados. Pues acá sería 7 menos 1, 6. 5 menos 3 es 8. Ah, ya, profesor. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Se loqueó. Ahí está. Esto es primero. Entonces el desplazamiento sería 7 menos 1, 6. 5 menos 3 es 8. Y si tú trabajabas vectorialmente con vectores unitarios, ya esto sí es parte física, ya. Igualito salía, ¿ves? Igual sale, profesor. Ah, ya. Muy bien, entonces el desplazamiento es esto. Así es el desplazamiento. Así, profesor, tan feo, así es. Eso es el desplazamiento. 6i más 8j. Ahora quiero la distancia. Ahí está. Eso sí, pues, es 10. Antes, lo que me habías dicho era distancia. El tamaño de esta flecha, a eso se llama distancia. Ah, ya, y eso, ¿cómo se halla, profesor? ¿Cómo va a sacar 10? Ahí está. Por Pitágoras. Resolviendo eso, entonces la distancia sale 10. Esperando que esté claro eso, vamos con un segundo ejemplo. Dice así, un tirador, ya no se estén imaginando otra cosa, un tirador, esos que disparan con bala, dice, un tirador se encuentra a 680 metros del blanco, efectúa un disparo, allá, la bala sale con una velocidad de 170 metros. ¿Después de cuánto tiempo escuchará el impacto en el blanco? Lo primero que hay que hacer es entender el problema. Tienes que entender entonces el problema y para eso hay que graficar. Bueno, esto he sacado de otro gráfico, ya está, me ha ayudado, ahí está. Ahí está el tirador. A esto se refiere el tirador. Entonces, este tirador se encuentra a 680 metros del blanco. La bala que sale al disparar dice que es 170 metros. Entonces, hay algo que no me estaba dando de dato, pero que yo sé. Entonces, acá sale la bala, ¡pum! Y llega, al llegar al blanco, suena recién. Pero yo he pensado que acá suena. Es que como tan rápido es el sonido, estoy pensando que aquí suena. Acá sonará la pólvora, pero no la bala. Entonces, aquí sale y cuando llega al blanco, acá se produce el sonido. Entonces, cuando llega acá el sonido, para escuchar, si se queda acá el sonido, no lo escuchas. Pues. O sea, si acá fueras una persona y te habla, es porque el sonido viaja y tú escuchas. Es tan rápido el sonido que lo escuchas. Mira, ve, entonces llega aquí la bala y regresa y recién así lo escucha. Ah, entonces, este problema son dos problemas en uno. Primero tengo que analizar para la bala y luego tengo que analizar para el sonido.
Claro, así es. Entonces, vamos a analizar para el sonido primero. Ya primero para la vuelta, o puedes hacer primero para la bala, no hay problema. Pero recuerda que el sonido de acá recién comienza a moverse. Porque el sonido de la pólvora sí es de acá hasta acá nomás. No vaya a ser del gatillo, esa de la chispa, eso no está hablando. Para el sonido, nosotros sabemos que el tiempo es distancia sobre velocidad. Eso vamos a utilizar de MRU, porque el sonido viaja a MRU, ¿no? Muy bien, entonces será, vamos a aplicar esa fórmula. Tiempo del sonido entonces va a ser distancia, acá me da, mira, observa, la distancia que hay de acá hasta acá es 680 metros. La velocidad del sonido es 340. Divides, sale 2 segundos. Ya tenemos cuánto se demora el segundo para llegar a su oído. 2 segunditos, claro, ni se nota eso, ¿no? Cuentas 1 y 2, ya llegó. Al toque, muy rápido ese sonido. Ahora voy a analizar para la bala, a la misma fórmula. Entonces, la bala, ahora para la bala. Aquí está. Entonces, la bala también va a recorrer 680, pero su rapidez es 170. Entonces, será 680 entre 170, sale 4 segundos. Pues cuidado, algunos esto no me habían hallado y pensaban que eso era la respuesta. No, ve. Entonces, era de la bala más del sonido. Entonces, el tiempo que demora sería 2 más 4, 6 segundos. Esto sería la respuesta entonces para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Ahí está. Un móvil viaja con 90 kilómetros por hora y lo hace paralelamente un tren que viaja en el mismo sentido a 72 kilómetros por hora. Ya, ahí está. Entonces, ¿cuántos segundos empleará el auto en adelantar al tren? Pero, profesor, tiempo de alcance. No, pues el tiempo de alcance no puede ser. Profesor, tiempo de cruce, porque esto lo va a cruzar al otro, lo va a pasar. No, tampoco, no es tiempo de cruce. Para que sea tiempo de cruce, este tenía que quedar sin moverse. Pero en este caso, él se va a mover y él se va a mover. ¿Y ahora cómo hago, profesor? ¿Qué fórmula? Nada, pues aplica nada más tus leyes. Analiza, dibuja el inicio. Profesor, ya está el dibujar el inicio. Ahora dibuja, imagínate el final. ¿Qué pasará? Lo que tiene que pasar es esto tiene que pasar. Entonces, él nomás no se va a mover, pues. Se van a mover los dos. Se van a mover los dos. Bueno, puedo estar convirtiendo esto o puedo analizar esto. Vamos a ver. Ahí está, entonces, vamos a analizar. Entonces, ahí está. Él se mueve. Imagínate que hasta ahí nada más se mueve el tren. Y entonces el otro tiene que moverse hasta acá adelante. Ah, ya. Con mucho se pasó también. Acasito nomás tenía que estar, pues. Ah, no, sí está bien, pues. O está mal. A ver, claro, no es mucho, muy exagerado hecho, pero ya, tenía que estar adelante. Pero le he puesto así para que se entienda. Profesor, ¿por qué? ¿Cómo para que se entienda? Es que lo que está sucediendo es lo siguiente. Acá tendría el inicio y acá tengo el final del tren. Entonces, este carrito se va a mover hasta aquí. Claro, pero fíjate, el carro ha avanzado algo, el tren ha avanzado algo y el carro va a avanzar ese algo más. Entonces, esta partecita, este en blanco sería este que está acá, ¿no? Ya vamos viendo eso. Bueno, entonces ahí está la longitud del tren, lo voy a llamar X. La longitud del tren lo voy a llamar X. Y entonces, es que X, pero este tren habrá avanzado algo más. Ya está. Ahí está la conversión de la velocidad convirtiendo 72 kilómetros por hora. Recuérdate que para convertir a metros por segundo se multiplica por 5/18. Desarrollando eso sale 20 metros por segundo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a poner entonces sus datos. ¿O no? Bueno, se ha movido un poquito esto. Este X tenía que estar acá.
Y ahora, ¿qué hago, profesor? ¿Qué hago? Vamos a pararlo, a ver. Por eso está de lo mucho más real. Entonces, en este caso están en esta misma posición. Entonces, lo que va a pasar, ¿cuántos segundos el auto emplea para adelantar? Entonces, acá la situación está que tú tienes que dibujar el punto inicial y luego analizar, mira, que los dos se están moviendo. Entonces, ahí está. El tren se mueve y también el móvil se mueve. Eso tiene que estar. De donde estaban hasta acá tengo que analizar. Y ese de rojo es lo que tienes que entender. Ese de rojo es lo que ha avanzado. Mira, ve, te voy a poner acá y espero que esté claro. Sería bueno que habría dibujado también lo que estaba al inicio, pero lo puedo dibujar, ¿ah? Lo puedo poner, a ver, voy a intentar, ¿ya? Para que sea perfecto esta explicación. Entonces se trata de eso, ¿no? Ya está. Entonces lo que va a pasar es que el tren va a avanzar, ¿ves? Ahí está. Ahora sí se quedó, ¿ves? De donde estaba se ha movido y el móvil de donde estaba se ha movido. Muy bien. Entonces el X, sigo fallando. Entonces, todo este de rojo es lo que ha avanzado el tren, ¿eh? Todo eso es lo que avanza el móvil chiquito. Este de rojo es X. Bueno, ya está, ahora sí, ¿ves? Tú dibujas el inicial y el final y ahora sí va a salir el problema. Y aplicas MR1 más. Entonces, analizas para el tren, dices primero, por ejemplo. Y ya sabrías cuánto ha analizado el tren. En ambos vas a utilizar Dios de tierra. Ya su conversión acá, ya hemos hecho, su conversión es al 72 kilómetros por hora por 5/18, eso sale 20 metros por segundo. Ya está. Y entonces el otro nos falta convertir el 90. Bueno, a ver, acá rápido nomás lo convertimos. El 90, para convertir sería 90. Lo multiplico de manera rápida, 5/18. Y eso sería, a ver, 18/1. 18 ¿cuánto? 5, ¿no? Ajá. Entonces sale 25 metros por segundo. Ya está convertido también la velocidad del movilcito, del móvil, del auto. Ya tenemos convertido los dos. Ahora analizamos para cualquiera de ellos primero. A ver, ¿para quién? Para el tren. El tren lo que avanza, veres. Lo que avanza el tren, obviamente que para los dos vamos a utilizar Dios de tierra. Distancia es velocidad por tiempo. Eso vamos a utilizar para los dos. Ya está. Para el tren, lo que avanza el tren, la distancia es X. Su velocidad del tren acá lo tengo 20 y el tiempo yo no sé T. Entonces, para el tren sería 20T. Una vez más, para el tren lo que avanza es X. La velocidad del tren es 20 y el tiempo no sabemos. Pero este tiempo es común para ambos. Ahora voy a hallar para el automóvil. Para el automóvil todo lo que avanza es, mira esto, avanza 112, avanza X y encima avanza 3 todavía. ¿Ves? Ajá, o sea, sería 112 más 3 más X, todavía avanza. ¿Ves? Ahí está en el gráfico. Ya, profesor, entonces, eso sería su X. Su X sería 112 más 3, que es 115, más este de rojo, que es X, sería su velocidad 25 por T. Y esto sería ecuación 2. Ya, pues se acabó. Esto ya es álgebra. ¿Qué dices? 1 lo voy a reemplazar en 2. Método sustitución. 1 lo reemplazo en 2. Entonces, en ver que X voy a poner 20T. Ahí está. Un poquito voy a bajarles. 20T. Ahora, esto pasa a restar. Sería, ¿cuánto? 5T es igual a 115. Y luego T valdría 23 segundos. Y se acabó. Esperando que se ha entendido muy bien. Ya, entonces acá sería así. Lo que va a pasar acá es que este móvil, el tren se va a mover, ¿no? Hasta ese punto. Y el tren va a avanzar X metros, recuérdate. Y el móvil va a avanzar hasta ahí. Entonces el tren avanza X metros y el móvil. Analizamos para cada uno
Y aquí está la conversión de la velocidad. Acá está la conversión de la velocidad. Vamos a continuar nosotros a ver acá. Entonces, aquí está la conversión del tren, ¿ya? Y luego también hemos hecho la conversión del móvil, ¿ya? Entonces, esto convirtiendo de 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Recuérdate que era multiplicando 5/18, ¿sí o no? Y esto ya resolviendo nos ha salido 25 metros por segundo. Ya está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que vamos a utilizar es esta nomás. Para los dos, Dios ve tierra. Dios ve tierra. Ya está. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a analizar para cada uno de ellos y se acabó. Pues ya hemos hecho eso, ¿no? Analizamos primero para el tren, creo que hemos analizado. Para el tren, ahí está. Aplicando esto, Dios ve tierra, sería lo que avanza el tren es, la distancia, lo que avanza el tren es X por su velocidad 20 por T. Eso sería para el tren. Ahora, para el automóvil, lo que avanza el automóvil, fíjate, tiene que pasarlo al tren y tiene que avanzar X y luego, si el automóvil estuviera acá, todavía no lo habría pasado. Entonces tiene que avanzar su distancia más que tiene el automóvil, más 3. Es por eso que lo que avanza el automóvil sería 112 más 3 más X. Eso es 115 más X por su rapidez, que es 25, y el tiempo es el mismo. Y acá se va a sustituir. Entonces, sustituimos 1 en 2. 1 vamos a reemplazarlo en 2. Entonces, acá quedaría 115. Y en vez que X vamos a poner 20T. Y eso va a ser igual a 25T. Y esto pasa a restar. Sería 5T igual a 115. T vale 23. Y se acabó. Problema 4. El problema 4 nos da un helicóptero y un automóvil, ¿no? En MRU, a partir del mostrado, determine la distancia que se encuentran. Luego de cuánto, dice. Luego de cuánto es. Me ha salido el tiempo. A ver, vamos a ver. Luego de cuánto. Luego de un segundo es. No ha salido. Luego de un segundo. ¿Ya? Entonces, lo que acá he dibujado es el inicio. Ahí está. Este dato estaba. Entonces voy a dibujar el final. Este dato también estaba. Así está al inicio. Entonces, voy a dibujar qué pasa luego de un segundo. Entonces, este tren, esto también me da de dato y esto también me da de dato. Así está inicialmente. Entonces, en un segundo, ¿qué distancias se encuentran separados cuando pasa un segundo? Pues en un segundo él se moverá y en un segundo también el otro se mueve. Ahí está, hasta ahí. Y él también se mueve hasta ahí. Entonces, cuando te pide la distancia, ¿cuál será, profesor? ¿Esto? ¿Esto? No, pues es esto. Eso es, o sea, se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Ves? Ah, ya, pero bueno, estamos paso a paso. En un segundo, pasa un segundo, porque para él pasa un segundo, vamos a aplicar Dios de tierra, ya directo, pero obviamente ya estamos en primera selección. Aplicando Dios de tierra sería 10 por 1, entonces esto vale 10 metros. Obviamente que sí, profesor. Ya está. Bueno, eso se ha movido un poquito con la tecnología. Ahí está. Y ahora el helicóptero también va a pasar un segundo. Entonces, en un segundo, aplicando Dios de tierra, esto de acá va a ser 20 metros. 20 por 1, 20 metros va a recorrer el helicóptero. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Entonces, si tú te das cuenta, se va a generar ese triángulo. Un aproximado más o menos. Obviamente está más abajito debe ser. Ya, pero para tener idea. Entonces, este 40 se mantiene. Porque está viajando en línea recta, con MRU, dice. Entonces no puede subirse ni bajar. MRU, movimiento rectilíneo. Entonces esto va a ser 40 mismo. Por geometría, vas a hallar esto.
Si todo es 60, le quito 20, le quito 10, ¿cuánto es? 30. Bueno, y esto por Pitágoras, 30, 40, ¿cuánto saldría? 50 la respuesta. Esa D sale 50. Se acabó. El problema 4. Bueno, problema 5. Dice, calcular la distancia que recorre un móvil en 5 segundos con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado si en dicho intervalo logra triplicar su rapidez. Bueno, esto ya es MRV. Profesor, esto ya es MRV. Bueno, igual, gráfico. Te he dicho siempre, cuando te he explicado, dibuja y ahí pon los datos. Ahí ya, profesor. Ya está, ahí está. 5 segundos, ahí lo tengo. La aceleración 2 metros por segundo al cuadrado, ahí tengo. Está acelerando, pues la flecha a favor del movimiento. ¿Ves? Si esto se mueve a la derecha, la aceleración entonces es acelerado. ¿Ves? En dicho intervalo logra triplicar su rapidez. Acá está el secreto. Esto hay que plantear. Ah, entonces, ¿qué haces? Dices que la velocidad inicial lo pones cualquier letra X y la velocidad final pues será el triple. ¿Cuánto es eso triple? ¿Qué significa por RM que tú dominas? 3X. Ya está. Tengo, mira, todos estos datos, me está pidiendo la distancia. Pero para hallar distancia tengo que tener mínimo 3 datos. 1, 2, nomás tengo. Esto es variable, esto es variable. Si ahora, profesor, entonces, mejor con estos datos, primero hallo X. Si hallo X, ya tendría 4 datos. Y con 4 datos, obviamente, me va a salir la distancia. Entonces, con estos datos que tengo, voy a hallar primero X, para poder hallar distancia. Porque para poder hallar distancia, mínimo 3 datos, y no alcanza. Bueno. Entonces, a ver, ¿qué no hay acá? Distancia. Si no hay distancia, ¿qué fórmula es? La fórmula número 1. ¿Cuál es? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahí está acá. Velocidad final es 3x, velocidad inicial x. Velocidad final, ¿cuánto, profesor? 3x, acá pones 3x, acá hallando x, ahí está. Velocidad final 3x, velocidad inicial x. Aceleración 2, tiempo 5. Hemos sustituido nomás estos datos en esta fórmula. Ahora desarrollamos esto, 2x valdría 10, x vale 5. X vale 5. Si hay X, ya tengo pues todo. Tengo velocidad inicial 5, incluso tengo velocidad final 15. 4 datos. Con 4 datos puedo hallar distancia. Fórmulas que tenga la distancia es la fórmula 3 y 4. La 3 es distancia, es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Puedes utilizar eso. O puedes utilizar velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Bueno, yo la tercera, ¿ya? Distancia, hallando D, es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Cualquier fórmula. Esto vamos a reemplazar. Tengo inicial, tengo final, tengo tiempo. Inicial vale 5, final vale 15. Entre 2, el tiempo vale 5. Acá saldría 20 entre 2, 10, 10 por 5, 50, ¿no? Ahí está detalladamente, 50 sería la respuesta. Entonces, el problema 5 se trata de movimiento rectilíneo uniforme variable. Problema 6. Dice, un automóvil parte del reposo, acelera a razón de 4 metros por segundo. Hallar la distancia que recorre en el quinto segundo. Ay, mira, aquí hay dos palabras interesantes. Parte del reposo y quinto segundo. Puedo utilizar fórmula, pero es mucho más fácil Galileo. Porque Galileo se aplica cuando la velocidad inicial es 0. Entonces, traigo la fórmula de Galileo, ahí está. Eso me dice Galileo, pero esto se cumple cuando parte del reposo, y está bien. Ah, entonces voy a aplicar eso. ¿Qué más me dice Galileo? En tiempos iguales, recorre distancias proporcionales a 1K, 3K, 5K, 7K, 9K. Ah, ya, interesante. Ya está, pues esto sale. En el quinto segundo, a ver, esto sería el primer segundo, segundo segundo, tercer segundo, cuarto segundo, allá, esto me está pidiendo, quinto segundo, 9K. Y ahora, ¿cómo hallo K? K es igual a aceleración entre 2. Eso tienes que saber. K es aceleración entre 2. Acá tengo aceleración, profesor.
Entonces K vale 4 entre 2. 4 entre 2 sale 2. Por lo tanto, la distancia en el quinto segundo sería 9K. O sea, 9 por 2. 18 metros. Fácil, profesor, con Galileo. Entonces voy a anotar eso que es Galileo. Es interesante, entonces, ¿ves? ¿Con fórmula salía? Sí salía. De más trabajoso. Primero tendría que hallar el tiempo total, luego el tiempo hasta el cuarto segundo, luego restar todavía. Y bastante ecuación. Problema 7. Dice, un chofer de un auto puede frenar a fondo y hace desacelerar el auto a razón de 10 metros por segundo. Es MRV. Hay desaceleración. Disminuye su velocidad cada segundo 10. Dice, cuando el auto va a 108 kilómetros por hora, se cruza, aparece un peatón. Estaba yendo feliz y aparece un peatón. La pregunta es, ¿a qué distancia mínima debe ver al peatón para que no le atropelle a tiempo? Si la reacción del chofer es 1,2 segundos. Interesante. O sea, acá hay dos cosas. Hay MRU y MRV. Más o menos para tener una referencia. ¿A qué distancia? Esto me está preguntando. Tiene que observar al peatón para que no le atropelle. Entonces, acá va a pasar dos tramos. Va a suceder dos situaciones. A ver, vamos a convertir primero 118 kilómetros por hora a metros por segundo. Se multiplica por 5 18avos. 18ava 1, 18ava 6, 5 por 6, 30. Eso sale 30 metros por segundo. Entonces, acá se cumple dos tramos. ¿Por qué, profesor, dos tramos? Porque en un momento dado, hasta que pise el freno, ha pasado, dice, 1,2 segundos. O sea, hasta que mueva el pie, 1,2 segundos. ¿Ves? Y entonces, hasta que mueve el pie, estaba viajando con MRU, con la misma rapidez. Acá recién va a comenzar a disminuir su velocidad. O sea que acá hay MRU y acá va a haber MRU. ¿Ves? Hay que entenderlo, nada más el problema. ¿Ves? Entonces, si tú has querido hallar en uno solo, ¿ves? No salían, peor te complicabas, no sabías cómo era. ¿Ves? Entonces se trataba de fácil. O sea, 1,2 ha sido el tiempo que se ha demorado en reaccionar. ¿Ves? Y a partir de acá recién disminuye su velocidad. ¿Con cuánto disminuye? Acá está, 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, acá también tienes que tener un dato. ¿Cuál sería el dato acá? 0. Porque si no es 0, lo atropellas. Como acá justo se detiene cuando la velocidad acá es 0. ¿Ve? Entonces, no lo chocas. Te está pidiendo todo esto. Pues hay que analizar primero de A hasta B y luego de B hasta C. Esta que se movía. Bueno, hay que analizar eso. Analicemos entonces. Fíjate, de A hasta B es MRU. Dios ve tierra. Entonces, la distancia de acá sería velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, nada más. Ahí está. De acá hasta acá, entonces, Dios ve tierra. Distancia va a ser, entonces, 30 por 1,12. A esa distancia 1 vamos a hallar. Entonces sería 30 por 1,12. Bueno, tú sabes eso multiplicar. Saldría 36 metros. 36 metros. Ahora, ¿qué más? Ahora de acá hasta acá. Este de aquí, acá hay MRV. Este de acá sería velocidad inicial. Ya lo vamos a poner, profesor. Para este tramo, este de acá sería velocidad inicial. Esto de acá sería velocidad final, obviamente. Ya tengo dos datos. Tengo que tener 3 datos mínimo para hallar lo que sea. Ahí está. 1, 2, 3. 3 datos. Sí se puede hallar lo que quiero. ¿Qué voy a hallar? Tiempo. Pero ¿para qué vas a hallar tiempo si lo que te pide es toda la distancia? Entonces te conviene hallar esta distancia sub 2, lo voy a llamar. Distancia sub 2. Bueno, primero debía poner esto. Bueno, ahorita va a aparecer. Primero te voy a poner distancia sub 2. Se habrá ido al final seguro eso. Distancia sub 2. Esto vamos a hallar primero. Y luego es averiguar con qué ley voy a trabajar. ¿Y cómo se averigua qué ley? Preguntas, ¿qué no hay? No hay tiempo. Fórmula sin tiempo es la fórmula número 4, que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces aceleración por distancia. Acá reemplazas. Si no utilizas la fórmula adecuada, te va a salir 2, 3 ecuaciones. ¿No?
El truquito es que falta. Esto es fórmula sin tiempo. Reemplazan. ¿Por qué menos, profesor? Porque está desacelerando. Va a frenar, va a detenerse, va a disminuir su velocidad. La final acá es 0, acá es 30, 30 al cuadrado. Ahí recién apareció de 2. 0, 30 al cuadrado, ahí está, menos 2 veces viene de la fórmula, aceleración es 10 y la distancia sub 2 voy a ir. Todo esto multiplicando se va al primer miembro, sale 20 de 2 igual a 900. ¿Cuánto sale eso? 45 metros. La respuesta era todo. Entonces será 36 más 45. Eso es 81 metros. Se acabó. Problema 8. Ya esto es de caída libre. Así nos dice, a ver, hallar el tiempo en que el cuerpo llega a la superficie si se deja caer. Si se deja caer, la velocidad inicial es 0. ¿Qué tiempo será? Profesor, fórmula voy a utilizar. Pero recuérdate que si la velocidad inicial es 0, utiliza Galileo. Utiliza Galileo, hijo. ¿Ya? Ya, profesor. Pues Galileo vamos a utilizar. Claro, entonces, cada segundo. Recuérdate, a ver, ¿te recuerdas o no los números? Sí, en el primer segundo era, profesor, a ver, déjame recordar, era 5 metros. Ah, ahí está, ¿te recordás? En el siguiente segundo, 15 metros. Ya, profesor. ¿Y cómo pero saco ahora el tiempo? No, la idea es que sumando todos esos números tiene que salir desde 80. Hasta ahorita sumando sale 20. Entonces, no ha pasado 2 segundos para llegar a 80. Sigo, a ver, ¿qué sigue? De 5, 15, ¿qué sigue? 25. A ver, sumando los 3, ¿sale 80? Nada, profesor. Y ahora dibujas más. Siguiente segundo. Ahí está. Si esto es 5, 15, 25, siguiente será 35. Sumando sale 80, sí, se acabó. ¿Cuál es la respuesta? ¿80, profesor? No, pues, ¿qué tiempo? A ver. 1, 2, 3, 4. 4 segundos. 4 segundos. Y por fórmula, ¿cómo lo hago por fórmula? Por fórmula tienes que tener mínimo 3 datos. 1, 2, 3. Y ahora, ¿qué quieres hallar? Tiempo. Fórmula sin velocidad final. ¿Cuál es esa? La segunda fórmula. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Con esto también te sale. Como la velocidad inicial es 0, todo esto se hace 0. Altura entonces va a ser 80, acá pongo 80, un medio del gato de frente pongo 5, pero ahí lo he reemplazado. Pero para las siguientes pongo 5, un medio del gato. Un medio de gravedad que es 10 por tiempo al cuadrado. Un medio de 10 vale 5, 80 va a ser igual a 5t cuadrado, pasa a dividir, eso sale 16, va a ser igual a t cuadrado, pasa a raíz cuadrada, 4 segundos. Ahí está, lo mismo, con fórmula y sin fórmula, para que puedas ver cuál es para ti más fácil. Problema 9, penúltimo problema, porque solo son 10. Ahí está. Se muestra 3 posiciones de una canica en movimiento vertical de caída libre. Determine X. Quiero hallar X. Si aplicas fórmula, acá primero aplicarías nada más acá fórmula. Y acá otra fórmula. Pero, profesor, mira, veo velocidad inicial 0. A Galileo hay que utilizar. Si veo velocidad inicial, Galileo. Sin pensarlo, profesor. Primero podría hallar velocidades para hallar esta velocidad. O no sé, vamos a ver. O puedo hallar estos números, tú ya sabes cuánto es esto. Entonces, a ver, las velocidades, a ver. 5, esto sería 15, esto sería 25, falta uno más, 35. Es lo que hemos, igual que de antes, claro, 80. ¿Ve? O sea, profesor, ya lo estoy entendiendo. Tú esto lo has llevado a grande, claro, para que entiendas. Entonces, a ver cómo lo hago acá. De acá hasta acá he analizado. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 segundos. Ah, ya, profesor. ¿Ve? Entonces, el que tiene práctica, esto lo hace mentalmente y rapidito saca este tiempo. Rápido. Todo es cuestión de practicar. Ah, ya, profesor. Entonces, acá hay un segundo más. Un segundo más acá hay.
Entonces, acá sería, si esto es 35, esto será 45. ¿Y se acabó? Qué fácil, profesor. Claro, pues esto sería el que sigue, pues. El que sigue, porque sigue un segundo. Ya, profesor. Entonces, si deseas un poquito más, acá está. Quiero hallar también la velocidad final. Entonces, acá cada segundo aumenta 10. Velocidad 2 sería 20, 30, 40. Entonces, hasta acá está 40. Acá ya estoy 40, profesor. Si esto es 40, la velocidad acá es 40. La pregunta del millón es, ¿cuánto es esto? 50 y se acabó. Está 40, estaba escrito y 50. Se acabó, profesor. Último problema. El último ejercicio, entonces. Ya está. Están ahí rompiendo. Ya. Una piedra es soltada desde una altura de 80 metros. Queremos hallar todo eso. Bueno, vamos a ver. Entonces empezamos a desarrollar el último problemita. Y ya está. Ahí está. Entonces, Galileo también. ¿Por qué Galileo? Porque me dice soltada. Es soltada. Entonces, quiero el recorrido en el tercer segundo. Obviamente era Galileo. Si utilizas otro, bien trabajosito. Ahí está este es el primer segundo, segundo, tercer segundo. En el primer segundo, recuerda que recorre 5 metros, 15, 25. Se acabó la pregunta para el primero, junta número 1. Ya está, ya tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo demora en impactar? Para que demore impactar tiene que llegar hasta 80. Hasta acá hay 45. Entonces, en el siguiente será 35 y hace un 80. Ya tenemos la respuesta para el segundo. ¿Cuánto demora en impactar? 4 segundos. Y el último es la rapidez con cual impacta el piso. O sea, acá cuánto es. Tú sabes que cada segundo aumenta 10. Acá si es 0, acá será 10. Ahí ya tenemos la primera respuesta, que era 25 el tercer segundo. 4 segundos todo para recorrer los 80 metros. Y ahora para la última, esto es 10, 20, 30, 40. Y eso es la respuesta para el cuarta pregunta. Bueno, muchas gracias.